bonita fiesta. Unas palabritas, mami. Bueno, buenos días. Primeramente, gracias al Señor. Hoy 3 de mayo. Saludando a todo el centro público en general de Guaribamba. Hoy nos vamos a desayuno la señora Bien amigos, buenos días, segundo día de fiesta aquí en el hermoso distrito de Guaribamba. Y hoy día amanecimos con un cariño muy especial de parte de Jonathan Pacheco y Jay Alarcón. Ellos están ofreciendo en este momento lo que es el riquísimo
Desayuno para todos los presentes. Muy bien, amigos. Muchas gracias a nombre de Jonathan Pacheco y JD Alarcón. Gracias por el gentil apoyo aquí para brindar este hermoso desayuno. Y a la vez queremos hacer llegar el saludo correspondiente para el señor Jorge Malma, el señor Leonel Rojas. Ellos están por Panamá. Este saludo es de parte de JD para sus tíos y también de parte de la señora Gloria y del señor Francisco. Claro, si vamos Mientras que vas cascando hueso. Ahí está. ¿Para qué quiere hueso? ¿Para qué quiere hueso? Como yo no quiero hueso, mira, pura pulpita. Puro carnecito, ¿no? Pura pulpa, Pura pulpa, ahí está. Bueno, ahí tenemos a Heidi. Tenemos a nuestra mayorroma también, doña Florentina, buenos días. ¿Quién nos invita al desayuno de hoy? Buenos días, gracias. Heidi, muchas gracias por su emprende de desayuno. Gracias a todos, mi familia Rojas. Muchas gracias por su palabra. Y Gracias, está gracias. riquísimo. A nombre de nuestra mayorroma, muchísimas gracias, dice, ¿no? El riquísimo desayuno. Ahí está también degustando. ¿Qué tal está el desayuno? Está delicioso, gracias. Ahí está. Están las hermanas también degustando el desayuno. ¿Qué tal está el desayuno? Misquizazo, ¿no? Muy bien. Si lo pruebas, no lo dejas, ¿no? ¿Qué tal está el desayuno? ¿Qué tal? Está rico el mote, de verdad. Ay, Tiene ay, carne, pero qué bueno, qué bueno. gracias a la que me la Heidi, ¿no? Heidi Alarcón, buenos días. mi esposo. Muchas gracias, está rico, de verdad. Ay, ay, ay. Así que venga, ¿no? Ya no puedo hablar ya, porque ya quiero comer nomás. Ya no quiere dejar su plato. Buen Ya provecho, no buen quiero provecho. cortar mi plato, ya. Con los que están degustando el desayuno, buen provecho, buen provecho. Y toda la familia que está degustando el desayuno. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con toda la familia. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Mamita, podemos grabar ahí, ¿no? Ya, mamá. Ya, perdón, vamos a pasar bien, gracias. Permisito, permisito. Perdón. Buenos días, papá. Un favorcito, papá. Gracias. Acá está el señor Francisco. Está de mami, haz unas Buenos palabritas. días. Tus palabritas, a ver, mami. Gracias a todos. Pues, mi hija está dando desayuno Heidi Alarcón y su esposo Jonathan Pacheco, acá en su casa de mi mamita, ¿no? Y todos mis ayudantes, mi hermana, mis comadres, primas, todos, gracias a todos por apoyo. Hemos hecho un desayuno, caldo de cordero con un poco de mote mondongo, ¿no? Qué rico, sabroso. Mezclado, yo creo que un especial. Sí, especial. Y Saborcito, mucho mejor saca. con leñita, mami. Ajá, con leña, comida natural. Claro. Eso sí, mami. Muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo. A ver. Alaicito, papi. Un ratito, por favor. Está hermoso. Gracias. Hermoso. ¿Cómo se llama el mozo? Yancito. Yancita. Yancito Alarcón. Ya no es caporal, ya, ahora sí. Está de mozo, turno de mozo. A ver, vamos por este ladito, vamos a descansar. Buenos días, mamitas. Buenos días. Ah, ña, ña, mam. Qué lindo, mamita. ¿Desde qué hora están cocinando, mamita? Mote se hace hervir toda la noche. Ah, o sea, ustedes no han bailado ayer. No, Después de bailar, ah, después de venimos a baile. cocinar. Ahí está, venimos trasnochado. Muy bien, mamita, qué rico. Ahí está dando la comida. Muy bien. Por aquí también, ve, ahí estamos la mamita. Qué riquísimo.
¿Cuántos platos más o menos han preparado, mamita? 200 platos. 200 platos, ahí está, para el camarógrafo, 4 platos. No importa más. Puro pues, extra, sí, dice. no importa más. Ahí está, mamita, muchas gracias. ¿Y por aquí, mami? ¿Usted, mamita? ¿Usted comisión de papa? ¿Desde qué hora, mami? ¿Has trasnochado en toda la noche o...? Ahí está, para que disfruten toda la familia, pero del riquísimo desayuno, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está la papita. Ahí está, muchas gracias. A nombre de Jay Alarcón y esposo, este desayuno. Jonathan Pacheco, muchas gracias por este compartir hacia los mayordomos de este día de la fiesta de mayo aquí en Guaribamba. Gracias, gracias. ¿Qué tal, papá? Lugar especial, usted está desayunando. Preferencial. Zona VIP. Zona VIP. ¿Quién como usted da que le traen el plato directo a la cama? Ahí están en la cama. De la olla a la cama. Ya. ¿Qué tal, papá? A ver tus palabras. ¿Qué tal está el desayuno? Muchísimas gracias a la familia Alarcón, quien hoy está ofreciendo el desayuno, ¿no? Yo también por primera vez participando aquí en estas fiestas, estas actividades, pero muy hermoso. La verdad, saludar a toda la familia guaribambina, de disfrutar estas bonitas costumbres, ¿no? Un abrazo a todos y que tengamos, pues, ¿no? Estas felices fiestas Cruz de Mayo 2026, ¿verdad? Nada más, muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias, papá, gracias, gracias. De aquel caballero también está a full. Mamita, buenos días. Buenos días, por favor. Aquí estamos todos degustando del riquísimo desayuno que nos ha preparado. Coméntenos el cariño y de parte de toda la familia, ¿no? Usted sus palabras, diríjase, por favor. Bueno, primeramente, pues, agradeciendo a Dios por este día y también gracias a la ayuda, pues, de mis tías que me están hoy día ayudando a servir este pequeño desayuno que me he ofrecido, pues, el año pasado, en mucho respeto, honor y devoción al Señor de San Cristóbal y al Señor Guzmán. Por eso es que tuve la voluntad de dar a los dos por igual, ¿no? Porque el cariño es doble cariño, doble cariño. Porque mi tío Valentín es el hermano de mi papá, pero también la tía es una amiga, entonces por eso es que decidí darle a los dos. Espero pues que lo estén degustando y que quede pues con un bonito recuerdo este día. Nada, solamente gracias y gracias por su presencia también. Muchas gracias a usted más bien por sus palabras, a seguir degustando. Gracias. Luego de haber salido ya de la casa de la mayordoma, nos encontramos aquí en una vivienda también de una persona muy carismática. Aquí estamos con el señor Jonathan. Por favor, dirígete tus palabras hacia toda la familia y el motivo por el cual te estamos visitando. Muy buenos días. Ahorita compartiendo lo que es el rico desayuno, caldito con su mote, por parte de mi persona y mi pareja Yairi Alarcón Roja. Esperamos que le estén pasando muy bien. Quisiera saber si se pueden dar un saltito, vamos a estar hasta el 5 de fiesta y quisiera que nos acompañen los que quisieran, ¿no? Ahí estamos, muchas gracias, son las palabras de la persona encargada quien está dando el compartir del desayuno en esta ocasión. A ver, vamos a ver aquí ya también qué están haciendo. Aquí se están haciendo ni con cada plato. Tú me ayudas, yo te ayudo, están diciendo. Mamita, buenos días. ¿Cómo está, mamita? ¿Qué tal, mami? ¿Cómo está el desayuno? ¿Rico, no rico, caliente, picante, no pica? Muy bien, en su punto. Exacto, muy bien, mami, qué rico. Por aquí, a ver, estamos con la señorita Mili. Buenos días. Antes de la comida, a ver que nos diga cómo está la cabeza. Está muy bien, quiero decir. ¿Ayer hasta qué hora estuviste? Después del Castillón. Hasta ahí me doy cuenta, dice. De ahí ya no, ya. Ya no me acuerdo. Y ahorita sí, pero está cayendo exacto, ¿verdad? El desayuno. Sí, Claro que sí, qué lindo, mami. está muy rico, gracias. Gracias, a ver, tal vez te puedes dirigir a los que están donando este cariño de parte. Sí, gracias a Heidi, a su esposo,
por este desayuno que nos ha brindado tanto a ambos mayores Gracias. Ahí está, sí, ¿ve? Para que se te pase en una están diciendo, ¿ve? Doble te han dejado. Ahí está. A ver, vamos con la hermana, la mamita. Buenos días. Usted, mami, ¿hasta qué hora se acuerda? Ella, Heidi dice hasta el castillo nada más. Yo sí me acuerdo cómo he llegado a mi casa. Yo sí me acuerdo cómo he llegado a mi casa. ¿Y qué tal? A ver, ¿cómo está el desayuno y tus palabras para los que están donando este cariño? Bueno, se agradece a Jenny por el desayuno que nos ha brindado. Está muy rico. La comida del pueblo siempre es fuerza. Eso sí. Se agradece a la familia de Jenny que nos haya brindado. Listo, muchísimas gracias, los dejamos, buen provecho a degustar. Aquí estamos con la orquesta que ya va por el tercer plato, así que a cargar energías, amigos, por favor. Gracias. Está el caldito rico, delicioso. ¿Qué tal, papá? Está riquísimo, ¿verdad? Así es la sazón de Guaribamba. Aquí estamos acompañados con la orquesta. Generosos del Perú, generosos. Claro, los únicos, inconfundibles. Ahí estamos, buen provecho. Muy bien, hermanos, antes de empezar con la celebración de la Santa Misa, este día 3 de mayo, en honor al Señor San Cristóbal y Señor Chucmay de nuestro pueblo y distrito de Guaribamba, vamos a rezar un par de misterios del Santo Rosario, pidiendo a Dios y a la Virgen María bendiciones para todos nosotros. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 13 de mayo es la fiesta de la Virgen de Fátima y por eso pues vamos a iniciar este rosario cantando este canto a nuestra Madre del Cielo. Hoy pues la Santa Misa ofrecen los mayordomos Valentín Alarcón Ospina, Clácida Guaynamarca Zulca, su devoto hijo César Ángel Alarcón Guaynamarca, el señor de Chucmay, nuestra hermana Florentina Pérez Pila. Muchas bendiciones para ellos. El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos acompañaría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Hoy domingo contemplamos la resurrección de Cristo. Cristo muere en la cruz para darnos salvación, vida eterna, pero resucita al tercer día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. En el segundo misterio contemplamos la ascensión del Señor a los cielos. Cristo, después de resucitar, a los 40 días se fue al cielo en cuerpo y alma. Allí está sentado a la derecha de Dios Padre, y que un día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración de la Santa Misa en honor al Señor San Cristóbal del barrio, el mismo nombre, San Cristóbal, el Señor de Chucmay. Los mayordomos de San Cristóbal, Valentín Alarcón Ospina, Plácida Guaynamarca Azulca, y su hijo devoto de la Santa Misa, César Ángel Alarcón Guaynamarca. ¿Dónde está misa, chicos? ¿No llegan? La mayordoma Florentina Pérez Vila. Porque ya desde año nuevo, no solamente desde año nuevo, estoy observando, después así escuché el video. Mayoral Las Calles Nahuatl. ¿Dónde están sus mayorales? Dice Yapinas. A ver, de Chucmay. ¿Dónde están? De San Cristóbal. Pero más luego sí para... Muy bien, ahí está. Porque a veces hay, así en cada fiesta hay, como en Año Nuevo, sin caporales, sin abuelitos, sin cabecillas, sin nada, ni zapatos, ni chiricho, ni guayrancho. Ahora también para mayorar, pero para mañana, para poder, para baratearse, mayorar las napas, un montón de piña, pico ir a mojar. Pero para la misa, para la devoción del Señor, no hay. Debemos saber participar todos, pues. Si hay mayoral, si hay negrito, si hay abuelito, si hay nos en las fiestas, todos, unánimemente, unánimes todos devotos. Entonces, pues la mayordoma de Chucmay, Florentina Pérez Vila, muchas bendiciones, y que este día San Cristóbal y el Señor de Chucmay bendiga a nuestro pueblo de Guaribamba. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cuando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.
ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de ti, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Gloria al Padre que ha creado todo el mundo por amor. Gloria al Hijo que ha nacido por salvarnos del dolor. Gloria demos al Espíritu divino del amor. Cantemos al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros los misterios pascuales, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den fruto abundantes con tu ayuda y protección, y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para poder escuchar la palabra. Los camarógrafos están dando la espalda a todos los que van a escuchar la palabra. Yo me siento ahí, tío. Muy bien. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en la distribución diaria de los alimentos no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía,
Se les presentaron a los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba extendiéndose en Jerusalén. Crecía mucho el número de los discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Vamos a repetir el salmo. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándose al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para ustedes los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en la piedra angular y también en piedra de tropiezo y en roca donde se estrella. Y ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas al que los llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengan pena, no se angustien, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto.
Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta: hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean en las obras, les aseguro el que cree en mí también, Él hará obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tome asiento. Muy bien. Estamos de fiesta. Muchas partes del mundo hoy día, la fiesta, especialmente en el Perú, se celebra la fiesta 3 de mayo, la fiesta de las cruces. Y por eso hoy el pueblo tendría que estar congregada aquí. Ahora la orquesta, ¿de cuál de ustedes será esa orquesta que está tocando? Hora de misa, los fieles, los devotos, tendríamos que estar congregados aquí. Catalina, yo complicado que se la calle, se va a estar, a tomar la chiquitica ahora que se levanta, hasta ahora. Ay, Catalina, me gusta. Es que los perros así se entran como a su casa. Y el dueño tiene su bar ahí, pero se llevan para tu sitio, mira, yo voy. Entonces decía que hoy día tendríamos que estar congregados aquí. No, la orquesta ya es como orquesta tocando afuera. Ahí seguro más está acá, pocos, pero en la orquesta estará todos los guaraperos. Vayan y vayan. Viva Señor de San Cristóbal, viva Señor de Chucmay. Acá tenemos que estar en este momento todos congregados en la fe y en la devoción. Y luego habrá espacio para que puedan bailar, habrá tiempo. Pero es así. Ya nos decía, tenemos que ir aprendiendo, si no aprendemos cuándo. Hasta el año pasado también he ido hacia a Cucharcas, a Cucharcas, Zapayanga. Todos dicen, guay, Zapayanga, tanta gente, tanta gente. Sí hay tanta gente en Zapayanga, pero todos guarapear, comer su chicharrón, comer su anticucho, comer su picarucha y tiburona. Porque había procesión, yo llegué justo a la procesión. En la procesión hay poquitos, pero los que están tocando orquesta este lado de la choncha, hay la gente. No, hay momentos, espacios donde tenemos que estar concentrados en la fe y después pues ya, nuestras actividades, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que sea. Pero ya, ¿cuándo vamos a aprender a vivir la fe? Eso es vivir la fe. Y ahora como un año nuevo van a recibir, empezando de los mayordomos. ¿Dónde hay que dar a la mesa? Aquí que no hay mayoradas. ¿Cuántas mayoradas tiene cada señor de San Cristóbal? ¿Cuántas mayoradas tiene? No, ¿cuántas? 10, 12, 12. Chucmay, 12. A ver, alza la mano, Chucmay, mayoradas. 2 hijos. Los únicos sobrevivientes de la víspera. Al resto hay que hacer su responso ya. Según eso van a recibir su castigo. A ver. La mayoría
mayordoma de Chucumay, 12 caporales, como se llaman, mayorales. Ya solo ellos recibirán 10. Los mayordomos de San Cristóbal, de la misa, su hijo, Chorarachi, pero su título. César Ángela Barco Guaynamarca, misa chico. Bueno. Otros, acaba de llegar. Entonces, queridos hermanos, estas cositas es para aprender y para vivir la devoción. Padre, no, si no les estoy enseñando, pues que hay que concentrarnos ahora en la misa, pues nos concentramos. Después ya tendrán que bailar, tendrán que bailar. Ya después tendrán que llevar la cruz al cerro, pues tendrán que. Todas las cosas, sus espacios, hay que dar. Porque si solamente vamos a priorizar el aspecto social, nuestra fe queda bajo. Nuestra fe queda bajo. Entonces la fe también hay que resaltar, hay que dar su importancia. ¿Ya? Por eso son fiestas religiosas. Si fuera, pues no sé, otras aniversarios, bueno, sea desde las 5, lo que sea, en la mañana puede ir a cualquier zona. Pero en este caso, pues, es una fiesta cristiana, en honor a San Cristóbal y al Señor de Chucumay. Para saber, pues, vivir la fe. Hoy día, queridos hermanos, justamente la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre Jesucristo, porque esta fiesta en honor a San Cristóbal de Chucumay, en el fondo eso no es otra cosa que la fiesta en honor a Jesús. Cristo es el rostro de Cristo, es el rostro de Cristo. ¿Ya? Entonces, Jesús nos dice hoy a todos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hay que acercarnos a Dios. Él es el camino. El camino por donde todo cristiano tiene que caminar. Le pregunta a Felipe: Señor, muéstranos el camino para ir a Dios. Y Jesús le dice: pues yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, hermanos, Cristo es el camino para ir al cielo. Porque ese es el fin último del hombre. El fin último del hombre es la vida eterna, la salvación. Entonces, considera a Dios que es el camino. Considera que Dios es la verdad. La verdad. Y todo lo que se dice de Dios es verdad. Hoy día, pues, que ya la gente no quiere creer, pierde o ha perdido la fe. A veces creemos de la boca para afuera, ya no de corazón. Pasa eso. ¿Cuántas veces, pues, solamente nuestra fe es de la boca para afuera? Decimos: sí, yo creo, sí, pero verdaderamente no vivimos según nuestra fe. Entonces, Jesús es la verdad. Y la verdad es que Dios existe primero. Saber eso, que Dios existe. No es la historia, Dios no es un cuento, no es una historia, Dios no es una leyenda, Dios no es un mito, Dios es verdad. Por eso Jesús dice: yo soy la verdad. Y en Él está toda la verdad. A ver, nosotros tantas verdades, pero Dios es la verdad de todo y de las cosas. Y la vida en plenitud, ¿no? Entonces, eso nos dice el Señor hoy día a todos nosotros. Con esas 3 palabritas hay que quedarnos a ver que Dios nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, repetimos, aunque algunos a ver, ¿qué dice la palabra? Que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está todo. En Dios está todo, queridos. Por eso, acércate a Dios, busca a Dios. El Señor nos dice también:
todos los que están cansados, agobiados, tristes, vengan a mí, yo los aliviaré. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Estamos a veces llenos de preocupaciones, de problemas, dificultades, tantas cosas. ¿Dónde vamos? ¿A quién vamos? Estamos pensando en por ahí que nos cambie la suerte, que nos... No, hermano. Señor, en Dios debemos encontrar nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. En Dios debemos encontrar, queridos hermanos, todo. Por eso el Señor nos invita, y hoy les recuerdo lo que Jesús nos dice: vengan a mí. ¿Cuántas veces sufrimos, pero solos? ¿Cuántas veces nuestros problemas, pero estamos ahogándonos en eso? Acércate a Dios, acércate al Señor, pídele, cuéntale, y el Señor va a ayudarte, va a fortalecerte, va a solucionar esas dificultades que hay en tu vida. O estamos enfermos, acércate, Dios es salud. Entonces en Dios hay que encontrar todo, queridos hermanos. Y por eso pues el Señor hoy, al menos en este día de fiesta, nos ha congregado para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje. Si todos siempre nos acercaríamos a escuchar la palabra, el mensaje de Jesús, pues nuestras vidas serían distintas, ¿no? Pero a veces, para Dios siempre, pues como digo, tenemos flojera. Para Dios siempre tenemos dificultades para acercarnos. Pero bueno, el Señor nos ayude, especialmente el Señor San Cristóbal de Chucmay, especialmente pues a nuestro pueblo de Guaribamba, nos aumente la fe. Que todo esto es para crecer en la fe, no es simplemente ya las fiestas llegan desde siempre, queridos hermanos, cuando vuestros padres, vuestros abuelos, tatarabuelos, ya se sabe pues que Guaribamba es un pueblo muy antiguo. Si como distrito hemos cumplido ya 200 años, y como un pueblo así, como un caserío hace cuántos años, y sus abuelos, sus antepasados, seguramente han instituido estas fiestas, no solamente para divertirse, no solamente pues ya para pasarlo bien, no, sino también para vivir la fe. ¿Ya? La fe, y eso tenemos que continuar. Porque algunas veces se acostumbra que Happy Papuruchi decimos, es que la costumbre es así, la costumbre es así, cada costumbre es así. Bueno, pero también la costumbre desde antes de sus abuelos, cuando han puesto estas fiestas para el pueblo, era para eso, para vivir mejor la fe en Cristo, ¿no? Para eso así, y eso hay que cultivar, eso hay que continuar también ahora. Van a su costumbre, ya está churico, costumbre, a veces ya se está a regañadientes, a veces defender. Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En esta mañana, domingo, día del Señor, aparte pues hoy 3 de mayo es domingo, día del Señor, vamos a presentar nuestras oraciones a Dios. El que siempre nos escucha, está atento y dispuesto a ayudarnos en todo. Rezamos por nuestra iglesia extendida en el mundo, especialmente por nuestro pastor, el Papa León XIV, para que el Señor le bendiga y le fortalezca y siga guiando la iglesia en estos tiempos difíciles para la fe. Roguemos al Señor. Oramos también por todos los misioneros que anuncian a Cristo, su palabra, su mensaje, su buena noticia en el mundo entero, para que sin desánimo sigan comunicando esta buena noticia. Roguemos al Señor. Oramos por nuestra patria, el Perú, por todos nuestros pueblos, por el pueblo de Guaribamba. Vamos a rezar por nuestras futuras autoridades. Dentro de poco vamos a ir a urnas para elegir nuestro presidente y que el Señor pues nos bendiga con autoridades que en verdad trabajen por el bien de nuestra patria,
¿no? Por el bien de todos nosotros. Roguemos al Señor por nosotros que esta mañana participamos en este domingo, Día del Señor, en la devoción al Señor de San Cristóbal y Señor de Chucmay, para que nuestra fe sea una fe verdadera, sincera en Dios. Roguemos al Señor. Oramos también por todos los difuntos, vuestros antepasados, abuelos, tatarabuelos, que seguramente estas fechas ellos también celebraban con fe y devoción esta festividad de San Cristóbal y Señor de Chucmay, para que el buen Dios pues los reciba en el reino de los cielos. Roguemos al Señor por nosotros que estamos participando con fe y devoción en esta Santa Misa, para que el Señor pues nos aumente la fe. Roguemos al Señor por nuestra parroquia Santana de Guaribamba y por todos sus pueblos y comunidades, para que el Señor siga bendiciéndonos con el don pues de la fe. Roguemos al Señor. Padre Santo, acepta nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Mi alegría eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Dios nuestro, y glorificarte siempre, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a los que anunciaban los antiguos sacrificios, ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, nuestro obispo Carlos Alberto, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, decíamos nuestros abuelos, tatarabuelos, devotos también de San Cristóbal, Señor San Cristóbal, el Señor de Chumay, para que el buen Dios premie sus buenas obras con el reino de los cielos. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y rezamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, pueden darse fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo y sangre de Cristo, de mi alma para la vida eterna. Amén. Si alguno está preparado, y hay que estar preparados para recibir el cuerpo de Cristo, se acerca, pues el resto puede tomar asiento y cantaremos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos, has dicho mi nombre, seré la reina, dejado mi alma, junto a ti. A ver, todos cantamos. Tú has venido a la orilla, en mi barca no hay oro ni espada, solo rey y mi trabajo, Señor. Buscaré otro más. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Señor, gracias, perdón y ayúdame más. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a una vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hermanas, la Santa Misa ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. A ver, un minutito, tomen asiento. Muy bien. Bueno, ahora yo ya tengo algo fijo, algo que pensar. Es que todos los años después de la procesión, alguna imagen, especialmente el señor de Chumayano, Chicago, lo llevan sin permiso, pues algunas veces tú ya te escribes, Chanchamayos, no, te lo llevan. Y sin permiso, pues de la parroquia. Ya ves, los fieles vienen a prender velita, no hay señor de Chumay, otra velita, no hay señor de Chumay. Y eso ya varios años. Y ni siquiera comunican, padre, yo lo tengo, está aquí, no se sabe. Ya, y entonces estas imágenes son sagradas. Misaires son sagradas. No es cualquier imagen para levantar aquí.
aquí, por allá. Después ustedes también así, más les gusta llevar a sus locales, pero a veces cuando voy a vender local, cuchi, che. Pero así es, así cuando vamos, así está o no está, hermano. Lleno de coca en el suelo, velas en total. Las velitas también se atienden cuando se vela, se atienden. Entonces ya esto está chorreando, ya lo apago, esto está así. Ahora las velas están un desastre. Pero así es cuando me llevan así a bendecir, ahora vamos a ir a la esquina allá, a la otra esquina allá, así están. Las imágenes son sagradas para respeto, para respetar y con devoción. Entonces las imágenes lo llevan, ¿dónde lo llevarán así de esa vez? Yo también no voy a estar ya atrás, a ver dónde. Y entonces, este año seguramente va a pasar. Entonces, bien no sale la procesión, o bien, porque el Señor Santo Cristo siempre vuelve, Él nunca ha salido. Shukma es el que desaparece. Entonces, porque como son imágenes sagradas, tienen que estar en la iglesia. Vamos con permiso una vez, una semana, pero ya pues, ya esta vuelta la vez pasada, nomás ya no sé, en octubre, en noviembre, no sé cuándo, nomás se ha vuelto la imagen. Eso porque estoy reclamando. Porque no sé qué así van a estar hablando también. Aquí ya culpamos, ¿quién la llevó? No se sabe. Entonces, si se lo llevan, no hay procesión. Ahora, si vamos a sacar de procesión, después no hay palabras. Ustedes me dirán, sí va a volver. Lo van a llevar. Yo no soy dueño. Ya hemos dicho los padres, somos administradores nomás. Cuidamos las cosas de la iglesia o las cosas, ¿no? Nada más. Entonces, si hay dos cosas, ya no salimos del proceso, que lo desaparece la cima. O segundo, la mayordoma tiene que dejar garantía aquí. Lo lleva, pierde esa garantía. Devuelve hoy día, pues ahí está su garantía. Porque ya no creo ya, porque las palabras, los peruanos así somos muy chamulleros, decimos sí, no, sí, no, sí. No hay palabra, hay que dar la palabra, pero ya no sabes la palabra, ya. Por eso, en otras partes del mundo, lo que más vale es la palabra. Doy mi palabra y ya está. No, aquí no, aquí dice, papel, palabra no vale. Oh, palabra tiene que valer más. Papel, aquí siempre estamos acostumbrados. Papeles habla, no hay ni papel. ¿Dónde está? Si no es papel, pierdes. Pero si has dicho, ¿dónde está papel? Papel, ¿qué no, palabra, la palabra que yo doy, eso vale más que los papeles. Pero aquí no. En nuestros pueblos vale más papel. Entonces, si al papel, dice acá, papel. Ah, ya. Pues eso es lo que he pensado. No sé, estará bien, hermanos, porque. ¿Alguien chuchay? Pues entonces habría procesión, pero la mayoría aquí, mínimo 200 soles. Garantía. Garantía. Y eso no es que a padre la mano en el chico a engañar, va a devolver tu dinero, pero cuando vuelve el Señor a la procesión, después un rato estarán allá, y en la tarde aquí, y ya, donde tiene que estar, la gente viene, prende sus velas, pone sus rositas todo el año, y así. Eso es la propuesta, para la mayordoma de Chucumán. Porque desde que he llegado casi todos los años, así, sin comunicación, ni sé quién, a veces me pregunto, ¿quién lo tiene padre? Nadie dice nada. Ya, esa es un poco lo que quiero organizar para el bien de nuestras imágenes. Para la fe y la devoción y el culto público de las imágenes. Pero si va a haber, aquí al altar, la garantía mínimo 200. Pero eso, pues
no es que ya me voy a llevar, no, padre, ya, para con ganas. No, es una garantía normal a la tarde, vuelve el enfoque, ya, pues la mayordomía aquí en el altar nomás voy a dejar. Se está tomando, voy a yo usar. En el altar nomás va a estar hasta la tarde. Ya meten la imagen, ahí estará sus 200. Aunque yo no esté, la mayordomía agarrará sus 200. Aquí sí te va a estar. Va a acompañar también hasta la hora de la subida de la cruz. No puede volver a... Por eso, pero sea hoy día o mañana, cuando tiene que volver, aquí tiene que estar. Si tiene que volver mañana, pues mañana volverá. Si tiene que volver pasado, pasado volverá, pero ya no ya en enero. Ya no en enero. Enero cambia. Si ahora tiene que quedarse hasta pasado mañana, muy bien que se quede hasta acabar la fiesta. Ya le estoy diciendo, acá si tenemos el día que venga ya se recoge hasta 200. Eso es la garantía. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante rezar y la paz. Estás curando ante el altar. Falta, ¿ves? Vaya, sí, ya está, ya va a parar. Ya está dejando su 100. Entonces aquí va a estar. Mire su serie de su billete para que no se le padre va a enviar más ganas. Muy bien, entonces, hermanos, este 13 de mayo es la Virgen de Fátima. El 13 de mayo, Virgen de Fátima. Nos ponemos de pie para terminar. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acompañaría. Estas alabanzas
visitas y los demás devotos que no llegaron a ingresar a la misa. ¿Te metes atrás? Ya, agarra. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar el recorrido de la procesión del Señor San Cristóbal y Señor Chachucumay, pidiendo pues bendiciones para nuestro pueblo de Guaribamba, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De haber recibido la Santa Misa por esta festividad del Señor de Chucmay, Señor de San Cristóbal de Guaribamba. Ahora vamos a dar paso a hacer la peregrinación, el recorrido con esta procesión de la imagen del Señor de Chucmay. Esto va a ser el recorrido por la plaza principal de la Municipalidad Distrital de Guaribamba. Queremos agradecer a nuestra mayordoma, la señora Florentina Pérez. También queremos saludar para nuestro amigo en los Estados Unidos, Geraldino Serras Ortiz. Gracias por la filmación, amigo. Avanza, avanza. Avanza.
May, el Señor San Cristóbal, bendiga a nuestro pueblo de Guaribamba, a todos los cristianos, bendiga también a todos los devotos, mayordomos, todos los que en este día pues, participan con fe y devoción. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Continuamos. Vaya nomás por ahí, después ya por ahí está. Con Carlos. paz en el mundo, para que
la humanidad en el mundo entero podamos acoger ese mensaje de paz, de amor y de perdón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, podemos continuar. Luego de haber recibido ya las palabras de parte del Padre en esta segunda estación, van a dar bendición en este momento a las personas, a petición de algunas personas. Y como ven, esta es la costumbre que se vive aquí en Guaribamba, una historia, una tradición, una costumbre que día a día se lleva en el alma de todo guaribambino. De San Cristóbal. Geraldino Seras Ortiz. Valentina Pérez, dila. ¿Qué te viene a Y ahora continuamos en esta procesión. Luego de haber recibido la palabra del Padre en la segunda estación, con veneración y plegaria de parte de la comunidad de Guaribamba, agradecemos a nombre de nuestra mayordoma, Florentina Pérez Vila, e hijos e hijas, por resaltar esta bella costumbre que lleva de generación en generación, llevando esta procesión, educando con cultura, amor y estas bellas costumbres que perdurarán hasta las próximas generaciones. Bendice a esta hermosa tierra, Santísimo Señor de Chucmay, Santísimo Señor de San Cristóbal. Continuamos con este recorrido, ya a punto de llegar a la tercera estación. Y gracias a ti, Geraldino Seras Ortiz, estamos aquí presentes. Gracias por confiar en el trabajo de Corporación TCT.
Y estamos ingresando al lugar donde se encuentra la cruz del Señor de Chucmay. El Padre se ha acercado para venir a bendecir la cruz que va a salir el día de pasado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir bendiciones para la cruz del Señor de Chucmay. Que esta cruz nos bendiga y nos proteja a nuestro pueblo de Huaribamba. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dígnate bendecir, Señor, estas aguas que vamos a utilizar con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta cruz de Cristo. Amén. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya está bendecido la cruz del Señor de Chucmay.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta última estación vamos a agradecer al buen Dios en estas advocaciones del Señor de Chucmay y Señor de San Cristóbal, para que siempre pues no nos falte su gracia, su bendición, todos los días de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos continuar. 1, 2, 3. Especialmente a los mayordomos y los devotos de San Cristóbal y el Señor de Chucmay, pues desearles un bendecido día y una buena tarde para todos. Y ahora vamos a impartirles la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Y quiero pedir ahora unas palmas muy fuertes para el Señor de Chucmay y San Cristóbal, que nos bendiga siempre. Muy bien, un buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Cada uno a su
la fiesta. Vamos a bailar y a gozar. Luego de haber pasado la parte religiosa, ahora nos vamos con nuestros mayordomos caminando y bailando. Y gracias a nuestro mayordoma, la señora Florentina Pérez Vila, sus hijos, el señor Marco Berrocal Pérez, Lili y todos sus hijos. Gracias a ellos esta fiesta y esta bella costumbre se conserva aquí en Guaribamba. Homenaje al señor de Chusmay. Adiós, adiós. Foto, foto, tranquilas, espérense. Ya, párense, párense, ahí hay un... Ya un ratito él también va a tomar foto, párense, párense. Y ahora sí, estamos llegando ya cerca al recinto donde viene estando la cruz del señor de Chusmay. Eso. De esta forma llegamos al recinto donde viene estando guardado la cruz del señor de Chusmay, y llegamos todos los mayordomos acompañados de sus mayoralas, los familiares, amigos y vecinos que vinieron desde distintos lugares. Explícanos en este momento cómo te estás sintiendo luego de haber recibido la Santa Misa. Me siento muy feliz al Señor de Chusmay, 3 de Gracias, mami, a ustedes más bien, y ya llegó, ya volvió, retornó la imagen del santo patrón, señor de Chusmay.
Thank you.